de que es una enseñanza bíblica muy clara que el nuevo creyente debe ser ayudado para afirmarse en su nueva vida cristiana. Vimos las funestas consecuencias que le sobrevienen a un nuevo creyente cuando no recibe esta ayuda al empezar su nueva vida. Y vimos la importancia que el apóstol Pablo daba a esta fase de su labor misionera y los métodos que Pablo empleaba, métodos de la visitación personal, de tener preparado un grupo de ayudantes que harían la visita cuando él se encontraba impedido a hacerla. También Pablo usó como un método de confirmación la oración intercesoria. Esto encierra cierto misterio que no sabemos explicar, pero es un hecho bíblico muy claro que Dios ha dispuesto que una de las maneras en que Él hace llegar a vidas necesitadas su poder y su ayuda es a través de las oraciones de su pueblo. Y aunque no lo podamos explicar, hermanos, lo podemos practicar y podemos experimentar el gozo. Estaba platicando ya con el hermano Jauregui, el doctor, también el doctor Fuentes, hoy, que nuestra junta misionera bautista en los Estados Unidos hace como 2 años se dio la tarea de identificar los pueblos y los grupos étnicos en el mundo que tienen la mayor carencia del Evangelio. Y luego ellos escribieron a todas las iglesias bautistas del sur, notificándoles su deseo de involucrarles en un esfuerzo de intercesión. Y si la iglesia estaba dispuesta a comprometerse a orar diariamente por determinado grupo étnico o por determinado pueblo en el mundo donde carecía el conocimiento de Cristo, que entonces la Junta nos mandaría informes. Y nuestra iglesia respondió y empezamos nos pidieron que orásemos por el país de Albania, un país pequeñito europeo que era uno de los más comunistas de todo el bloque comunista de aquel, que ya va deshaciéndose. Pero otras iglesias también recibieron esta misma asignación, ¿verdad? Pero después de como 1 año y medio de estar orando nuestra iglesia y algunas otras iglesias, específicamente porque en el país de Albania se abriera la oportunidad de predicar el Evangelio, en 1 año y medio Albania cambió políticamente de tal manera que ya hay libertad religiosa. Hermanos, Dios honra las oraciones de su pueblo. Y no nos detengamos en buscar cómo explicarlo. Dios ha revelado que esto es uno de sus planes para nosotros. Y esto tiene valor en cuanto al desenvolvimiento de los nuevos creyentes. No podemos orar por nombre, por un nuevo hermano. Y Dios honra esta intercesión. Entonces, en el segundo estudio empezamos a considerar cuáles son las demandas de la confirmación, es decir, qué cosas demanda esta obra. Y vimos en primer lugar que la confirmación demanda
ambiente familiar. Ahora esta noche nos toca considerar la segunda de estas tres demandas, que es que la confirmación de un nuevo creyente demanda aprendizaje vital. Déjeme explicar el énfasis. Hace años leí un librito de anécdotas de un pastor bautista argentino de apellido Romanelli. Algunas de las anécdotas eran verídicas y creo que algunas eran ficticias, pero todas tenían una aplicación a cierto aspecto de la vida. Y recuerdo una de las anécdotas trató del filósofo y el barquero. Y según la anécdota esa, un filósofo se vio en un viaje que tenía que cruzar cierto río donde no había puente, pero un barquero estaba allí con su botecito de remos dispuesto por ciertas consideraciones en pasar a los clientes al otro lado del río. Entonces convinieron en el precio y el filósofo se abordó el barquito y empezó el barquero a remar, y el filósofo le dijo al barquero: buen amigo, ¿sabe usted de filosofía? Oh, no señor, yo no sé nada de filosofía. Ay, qué lástima, dijo el filósofo. Se ha perdido usted la mitad de la vida. Y luego dijo: y buen barquero, ¿sabe usted de las matemáticas? Pues no, señor, yo no sé, apenas sé contar con los dedos. Ay, qué lástima, dijo el filósofo. Se ha perdido de una cuarta parte de la vida. Y en esto el barquito chocó con una roca y empezó a hundirse, y el barquero dijo: señor, ¿sabe usted nadar? No, dijo el filósofo. Pues se ha perdido usted totalmente la vida. Ahora, el aprendizaje vital tiene que ver con lo que es vital saber. Hay muchas cosas que necesitamos saber, pero no todas son de primera necesidad para nuestra supervivencia. Y en esto queremos pensar: ¿qué es lo que el nuevo creyente necesita aprender de inmediato para su propia supervivencia espiritual? Y son cuando menos dos cosas. Necesita el nuevo creyente aprender que la fuente de su desarrollo espiritual es Cristo mismo. Ahora, hay muchas cosas que nos ayudan, pero si vamos la vida cristiana consiste en una íntima relación personal con Cristo mismo. Él es la fuente de nuestro crecimiento, de nuestra vida espiritual. Vamos a ver brevemente 4 pasajes indicados allí en sus apuntes, y el primero es el capítulo 15 del Evangelio de Juan, un capítulo muy conocido, parte del discurso final de Cristo a sus discípulos, sus apóstoles, la noche antes de su crucifixión. Juan capítulo 15 es el pasaje que habla de Cristo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas de la vid. Y en este pasaje el Señor habla de la necesidad de que nosotros permanezcamos en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Noten ustedes, por ejemplo, el versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y
y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo está hablando de la necesidad de que nosotros mantengamos una íntima relación con Cristo y que esta íntima relación está demandando obediencia. Permanecer en Cristo es permanecer en su amor. Dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vosotros sois mis amigos, dice el 14, si hacéis lo que yo os mando. Aquí el Señor está diciendo que para mantener esta ininterrumpida nuestra comunión personal con el Señor, tenemos que llevar vidas de obediencia a la conocida voluntad del Señor. Cristo es la fuente de nuestra salvación, en su inicio y en su desenvolvimiento. Y lo único que hace cortocircuito es un acto de desobediencia. Mi desobediencia hiere el amor del Señor. Y aunque Él anhela seguirme bendiciendo, Él sabe que el bendecir a un hijo desobediente es propiciar más desobediencias. Un padre que tiene un hijo adolescente, vamos a suponer que es un padre que tenga dinero, y este hijo adolescente quiere tener su propio carrito, y el papá tiene dinero, puede comprárselo, cuando menos uno usado. Pero el muchacho se pone en un plan de desobediencia, en un plan de rebeldía. Y aunque el padre no deja de amar a su hijo, y aunque quisiera proporcionarle el vehículo para facilitar su ida a la escuela y todas estas cosas, mientras el muchacho se mantenga en un plan de rebeldía, el papá se siente cohibido, se siente impedido moralmente en concederle sus deseos porque sabe que sería alentar en él más orgullo y más desobediencia. Y entonces no es que el papá deje de amarlo, pero la desobediencia de su hijo pone un obstáculo a las continuas manifestaciones del amor del padre para con su hijo por causa de su desobediencia. Y hermanos, Dios no nos manda a hacer cosas para vernos sufrir, para amargarnos la existencia. Los mandamientos de Dios son expresiones de la sabiduría y del amor de Dios, y son para nuestro bien. Entonces, si queremos seguir disfrutando continuamente del gozo, de la presencia y del poder de la ayuda del Señor, nosotros tenemos que ser hijos obedientes. Ahora, Colosenses, Cristo es la vid y nosotros los pámpanos, es la figura de Juan 15. Los pámpanos pueden llevar fruto solamente estando unidos con la vid. Eso es una de las maneras en que el Nuevo Testamento describe esta intimidad de comunión con Dios, que es indispensable para nuestro crecimiento espiritual. Colosenses 2:19 es otro pasaje que desde otro punto de vista presenta la idea. Aquí en Colosenses 2:19, Pablo está hablando de la necesidad de que nosotros estemos así
asidos de Cristo como cabeza del cuerpo. En el pasaje, en el contexto inmediato, se está refiriendo a personas que no habían hecho eso. Noten ustedes, dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Es lenguaje figurado, pero las figuras del lenguaje entrañan verdades muy prácticas. Un miembro del cuerpo cortado no puede obedecer las indicaciones del cerebro. Entonces, nosotros tenemos que guardar nuestra intimidad de relación diaria con el Señor para poder responder a las indicaciones de Cristo, la cabeza del cuerpo. Gálatas 2:20 es otro pasaje que tiene que ver con esta cuestión de nuestra íntima relación con Cristo. Gálatas 2:20 destaca el hecho de que nosotros solos no podemos vivir la vida cristiana. Cuando vivíamos en Guadalajara, éramos miembros parte del tiempo de la tercera iglesia bautista, y en esa iglesia había un nuevo creyente, un hermano cuyo nombre no mencionaré, pero este hermano era de oficio pintor. Allí en Jalisco dicen de brocha gorda. Pintaba casas. Y antes de convertirse era bastante tomador. Y yo no dudo de que el hermano haya tenido una verdadera experiencia de salvación, pero como había sido alcohólico y batallaba, y la iglesia era muy cariñosa para con él. El pastor, el hermano Apolonio Hernández y los diáconos le rodeaban de cariño y de estímulo, pero el hermano tenía tanto problema, y un día faltó a la escuela dominical. Yo era el maestro de la clase de varones, y me entró una mala espina, una sospecha de la razón. Entonces esa tarde fui a visitarlo y lo encontré recuperándose de una borrachera, porque esa mañana me mandó un recadito con su niño. Yo estaba ya para dar la clase cuando el muchacho me jaló el saco y me entregó el papelito. Pues no tuve tiempo de leerlo, ya estaba para empezar la clase. Pero cuando terminó todo, leí el recadito y dijo el hermano esto: hermanos, para mí es imposible vivir la vida cristiana. Les pido que ayuden a mis hijitos. Entonces, sospechando la causa, fui a su casa y me lo encontré todavía oliendo algo de licor. Y le dije: hermano, he venido para decirle que el recado que usted me mandó es una tremenda verdad. Es cierto que usted no puede vivir la vida cristiana. Y hermano, yo tampoco puedo vivir la vida cristiana. Ninguno de nosotros solitos podemos vivir la vida cristiana. Pero Cristo puede y quiere vivir la vida cristiana en y por medio de nosotros. Por esto aquí en Gálatas 2:20
el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, hermanos, a veces nosotros en el gozo y en la emoción que produce la experiencia de haber tenido un nuevo nacimiento, sintiendo en el comienzo que sí podemos dejar ciertas cosas que antes no, a veces empezamos a pensar, yo ya puedo. Y hermanos, no es cierto. Nosotros no podemos vivir un solo día la vida cristiana atenidos a nuestras propias fuerzas. Entonces, el nuevo creyente y el viejo creyente tenemos que entender y recordar que la vida cristiana es la vida que Cristo vive en y por medio de nosotros. Y hermanos, esto no es para desanimarnos, al contrario, Cristo nunca falla. Nosotros pensamos a veces en la pureza de Cristo y olvidamos que esta pureza fue mantenida a pesar de durísima tentación. La verdad es que el Señor Jesús sufrió más tentación de lo que ninguno de nosotros jamás sufrimos. Y la razón es muy sencilla. Cuando el diablo quiere tentarme a mí o a usted, por regla general no tiene que sudar mucho para lograr hacernos tener un mal pensamiento o portarnos de una manera indebida. No le cuesta mucho trabajo al diablo ponernos una tentación que nos penetre. Pero cuando se enfrentó con Cristo, el diablo tuvo que dispararle absolutamente toda su maña. El diablo le tentó a Cristo 1000 veces más fuertemente de lo que jamás nos ha tentado a ninguno de nosotros. Agotó su maña diabólica y nunca logró que Cristo siquiera tuviera un mal pensamiento. De manera que Cristo sabe de la fuerza de la tentación y no importa cuál tentación tengamos, podemos clamar a Él y decirle, Señor, tú sabes que estoy sintiendo la tentación del enemigo. Ayúdame, Señor. Y el Señor responde. Y esto es lo que el nuevo creyente tiene que aprender y que nosotros los de mayor experiencia tenemos que recordar diariamente. Cristo vive la vida cristiana en y por medio de nosotros. Ahora, otro pasaje que se relaciona con este pensamiento es Efesios capítulo 5, especialmente vamos a ver el versículo 18. Efesios 5:18 dice esto: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, esta cuestión de la plenitud, de la llenura del Espíritu, como usted quiera expresar, significa, es lenguaje figurado. Nosotros no somos receptáculos de barro o de metal, y el Espíritu Santo no es un líquido o un gas. Es lenguaje figurado. Ser lleno del Espíritu es lenguaje figurado para expresar la idea de ser dominados por el Espíritu, de ser dirigidos y controlados por el Espíritu de Dios.
Y es nuestra obligación permitir que el Espíritu que mora en nosotros tenga pleno dominio de nosotros. Pablo habla de dos pecados que los creyentes a veces cometemos en contra del Espíritu Santo. Habla del pecado de apagar el Espíritu. No apaguéis el Espíritu de Dios. El verbo apagar allí se emplea en un sentido, como diré, no habla de apagar el Espíritu como de extirparlo de nuestra vida, sino de limitar su área de acción. Cuando estábamos en Guadalajara, yo tenía un trabajo que me exigía viajar por todo México y Centroamérica. Andaba fuera de casa mucho de tiempo y en mi falta de cuidado de un régimen de ejercicio y todo eso, tuve un colapso nervioso bastante serio que me tuvo limitado como 3 meses, que tuve que dejar de trabajar. Y el doctor González Alonso, mi médico en aquel entonces, entre otras cosas, me dijo que era indispensable que yo durmiera bien cada noche. Y como tenía los nervios todos destrozados, batallaba para conciliar el sueño. Entonces alguien me dio un remedio casero, me dijo que si yo me tomaba una taza de leche lo más caliente que aguantaba antes de acostarme, que esto me ayudaría a conciliar el sueño. Y yo probé el remedio y sí, era para mí efectivo. Pero había un problemita. Yo ponía la lechita en un receptáculo allí sobre la estufa y como empecé a leer algo, pues la leche empezó a hacer burbujas y se desparramó. Y después de hacer esto 3 veces, mi abnegada y muy sufrida esposa me dijo: mire, Chaguito, la próxima vez que tú ensucias la estufa, tú la vas a limpiar. Bueno, ¿vieron ustedes, hermanos, cómo limpiar leche quemada de una estufa? Es un incentivo muy fuerte. Y me di cuenta de una cosa, de que cuando vi la leche empezar a burbujear, si yo bajaba la flama de gas para que siguiera a fuego lento, no se me desparramaba la leche. Ahora yo tuve que apagar parcialmente la intensidad de la flama. Esto es no apagar totalmente, sino parcialmente. Ahora este es el sentido en que el creyente puede apagar el Espíritu de Dios. No le vamos a extirpar de nuestra vida, pero sí podemos disminuir la intensidad de su flama en nuestra vida. Cualquier desobediencia que nosotros cometamos va disminuyendo la intensidad del ardor del Espíritu. Noten ustedes ahí en Tesalonicenses el contexto de no apaguéis el Espíritu. Es un contexto en que Pablo presenta una serie de deberes cristianos. ¿Quién me impulsa a desempeñar, a cumplir un deber conocido? No es el diablo, no es el mundo, no es la carne, es el Espíritu de Dios. Siento el impulso, debo escribir una carta de estímulo a un hermano atribulado. Es el Espíritu de Dios que me está sugiriendo que yo deba servir a mi hermano atribulado con una palabra de estímulo. Ahora, si yo lo hago, entonces la llama del amor del Espíritu de Dios cunde con mayor ímpetu. Pero si yo por la flojera o la desidia o lo que sea no cumplo con este impulso, estoy apagando la flama del Espíritu de Dios en mi vida. Ahora, el otro pecado que a veces el cristiano comete contra el Espíritu Santo es de entristecer
no entristezcáis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, antes de convertirnos, dice Pablo en Colosenses, que nosotros éramos súbditos del reino de las tinieblas. Es decir, servíamos al diablo antes de convertirnos. Y en nuestra conversión fuimos redimidos del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de Dios. Cambiamos de ciudadanía. Y ahora no tenemos obligación para hacer lo que el diablo quiera, porque ya no somos sus súbditos. Ya cambiamos de nacionalidad espiritual, cambiamos de reino. Ya no soy ciudadano del reino de las tinieblas, sino del reino de la luz. Entonces el diablo no tiene ningún derecho, no tiene ninguna autoridad en nuestra vida. Pero hermanos, a veces nosotros le damos lugar al diablo. Él no puede quitarnos ese lugar si nosotros no se lo damos. Y cuando yo le doy lugar al diablo, en efecto estoy cometiendo adulterio espiritual. Esta es la razón por que en el Antiguo Testamento Dios, por sus profetas, cuando trataba de su idolatría, les llamaba adúlteros. La idolatría era adulterio espiritual. Y cuando yo, como hijo de Dios, doy lugar al diablo, yo cometo adulterio espiritual y entristezco al Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, para que el Espíritu de Dios nos llene, nos controle, nos domine, nosotros tenemos que estar muy cuidadosos cada vez que incurramos en cualquier falta, inmediatamente de confesar esta falta a Dios y de aceptar por fe su perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si mi falta involucra rotura de relación humana, entonces, además de confesarme con mi Padre Celestial, yo tengo que ir a confesarme con la persona contra quien cometí la falta. Si Cristo dijo, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego ven y trae tu ofrenda. Hermanos, esto es el camino de arreglar estos problemas. Y el buen creyente necesita entender que el Espíritu de Dios es quien reproduce en el creyente la vida de Cristo. De esto se trata el famoso pasaje aquí en Gálatas capítulo 5, donde